Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que, créanme, no se lo pueden perder. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que rodean a uno de los actores turcos más queridos y populares del momento, Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, vamos a analizar esa supuesta explosión de sentimientos que ha estado dando mucho de qué hablar en redes sociales y en los medios. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, mucho drama turco del bueno. Antes de que empecemos y como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecitos, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, vamos al lío. Últimamente el nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos, y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo. No. Esta vez la atención se centra en su vida personal y, más concretamente, en una aparente liberación emocional que ha dejado a muchos boquiabiertos. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Bueno, las redes sociales han estallado con comentarios, rumores y especulaciones sobre una supuesta explosión de sentimientos por parte del actor. Muchos se preguntan si esta explosión está relacionada con su vida amorosa, especialmente considerando su pasada relación con Hande Erçel, que como todos sabemos, fue una de las parejas más queridas y seguidas de la farándula turca. La ruptura, como suele suceder en estos casos, generó un sinfín de teorías y expectativas sobre el futuro amoroso de ambos actores. Y aunque ha pasado tiempo desde entonces, los fans todavía mantienen la esperanza de una posible reconciliación. Pero volviendo al tema central, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta explosión de sentimientos? Bueno, en realidad, no se trata de una explosión literal, obviamente. Más bien, se refiere a una serie de declaraciones, entrevistas y apariciones públicas en las que Kerem se ha mostrado más abierto, más sincero y, para algunos, incluso más vulnerable de lo que estamos acostumbrados a ver. En algunas entrevistas recientes, Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de ser auténtico y sobre los desafíos que enfrenta como figura pública. Ha compartido reflexiones sobre el amor, la pérdida y el crecimiento personal. Y aunque no ha revelado detalles específicos sobre su vida amorosa, ha dejado entrever que está en un momento de introspección y autodescubrimiento. Una de las cosas que más ha llamado la atención es su participación en diversas causas sociales. Kerem siempre ha sido un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, pero en los últimos meses ha intensificado su activismo, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes y para inspirar a otros a tomar acción. Esta mayor implicación social ha sido interpretada por muchos como una manifestación de su compromiso con un mundo mejor y como una expresión de sus valores más profundos. Pero claro, como en todo, también hay quienes ven esta explosión de sentimientos con cierto escepticismo. Algunos sugieren que se trata de una estrategia de marketing para mantenerse relevante en la industria del entretenimiento. Otros creen que simplemente está pasando por una fase de transición en su vida y que está buscando una nueva dirección. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que todo es un montaje orquestado por su equipo de relaciones públicas. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente en la vida de Kerem Bürsin. Lo que sí podemos afirmar es que el actor está viviendo un momento de gran intensidad emocional y que está compartiendo parte de esa experiencia con el público. Y en un mundo donde la imagen pública a menudo se construye sobre la base de la perfección y la superficialidad, la honestidad y la vulnerabilidad de Kerem son refrescantes y, para muchos, inspiradoras. Ahora analicemos un poco más a fondo algunas de las declaraciones y acciones que han contribuido a esta percepción de una explosión de sentimientos. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem habló sobre la presión que siente como figura pública para mantener una imagen impecable. Confesó que a menudo se siente juzgado y criticado por sus decisiones y que le resulta difícil lidiar con la constante atención de los medios. Esta presión, según él, no solo viene de la prensa, sino también de la expectativa de sus fans, que a menudo lo idealizan y esperan que sea perfecto en cada aspecto de su vida. Kerem ha llegado a decir que se siente como si viviera en una pecera, donde cada uno de sus movimientos es observado y analizado al detalle. Esta confesión, aunque sencilla, revela una lucha interna constante por mantener su autenticidad en un mundo que exige perfección. En esa misma entrevista,
también reveló que ha estado trabajando en su salud mental y que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional. Mencionó la importancia de rodearse de personas positivas y de establecer límites claros en su vida personal y profesional. Estas declaraciones, aunque pueden parecer obvias, son significativas porque provienen de alguien que siempre ha proyectado una imagen de fortaleza y seguridad. Antes, Kerem era conocido por su actitud despreocupada y su energía inagotable, pero ahora, se muestra más consciente de sus límites y de la necesidad de cuidarse a sí mismo. Esta nueva actitud ha sido interpretada por muchos como un signo de madurez y de una mayor comprensión de sí mismo. Incluso ha compartido en sus redes sociales algunos de los métodos que utiliza para cuidar su salud mental, como la meditación y el ejercicio, animando a sus seguidores a hacer lo mismo. Otro momento que generó mucho revuelo fue una publicación que hizo en sus redes sociales. En la publicación, Kerem compartió una foto de sí mismo con una expresión melancólica y escribió un mensaje sobre la importancia de permitirse sentir todas las emociones, incluso las negativas. El mensaje fue interpretado por muchos como una señal de que el actor está lidiando con algún tipo de dolor o tristeza. La foto en blanco y negro mostraba a Kerem mirando a la distancia, con una expresión que transmitía una profunda reflexión. El mensaje que acompañaba la foto decía: "Está bien no estar bien. Está bien sentir tristeza, frustración, ira. Lo importante es no quedarse atrapado en esas emociones y aprender a superarlas". Esta publicación generó una avalancha de comentarios de sus fans, quienes le mostraron su apoyo y le agradecieron por ser tan sincero y vulnerable. Muchos se identificaron con su mensaje y compartieron sus propias experiencias de lucha contra la tristeza y la ansiedad. Además, como mencioné antes, su mayor implicación en causas sociales también ha sido vista como una forma de expresar sus sentimientos y de canalizar su energía en algo positivo. Kerem ha participado en campañas de concientización sobre el cambio climático, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza. Ha donado dinero a organizaciones benéficas y ha utilizado su plataforma para amplificar las voces de quienes no son escuchados. Su compromiso con estas causas va más allá de una simple participación en campañas publicitarias. Kerem se ha involucrado activamente en proyectos sociales, visitando comunidades marginadas y trabajando directamente con organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, recientemente participó en un proyecto de reforestación en una zona devastada por incendios forestales, donde plantó árboles y compartió tiempo con los voluntarios. Estas acciones demuestran su genuino interés por hacer del mundo un lugar mejor y su deseo de utilizar su fama para generar un impacto positivo. Es importante recordar que Kerem Bürsin, como cualquier otra persona, es un ser humano complejo con emociones, sueños y desafíos. No debemos juzgarlo ni especular sobre su vida personal sin conocer los hechos. En lugar de eso, podemos admirar su valentía por mostrarse auténtico y por compartir parte de su experiencia con el mundo. La vida de un actor, especialmente uno de su calibre, está llena de presiones y expectativas. La constante exposición mediática y la presión de mantener una imagen pública impecable pueden ser abrumadoras. Por eso es importante que seamos comprensivos y respetuosos con su privacidad y que evitemos caer en juicios precipitados. Por supuesto, el hecho de que sea una figura pública hace que su vida sea objeto de interés y escrutinio constante. Es inevitable que se generen rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, su carrera y sus decisiones personales. Pero es fundamental que mantengamos una actitud respetuosa y que evitemos caer en juicios precipitados. La prensa del corazón a menudo se alimenta de rumores y especulaciones, sin importar el daño que puedan causar a la imagen y la reputación de las personas. Es por eso que debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar difundir noticias falsas o sensacionalistas. En cuanto a su relación con Andercel, es evidente que la ruptura dejó una marca en ambos. Aunque ha pasado tiempo desde entonces, los fans siguen esperando una reconciliación. Sin embargo, es importante recordar que cada uno tiene su propio camino y que debemos respetar sus decisiones. Si el destino los vuelve a unir, será algo que escapa a nuestro control. La relación entre Kerem y Hande fue una de las más queridas por el público turco. Su química en la pantalla era innegable y muchos creían que su amor trascendía la ficción. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para sus fans, quienes no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Lo que sí podemos hacer es apoyar a Kerem en sus proyectos profesionales y en sus causas sociales.
Podemos seguirlo en sus redes sociales, ver sus películas y series, y compartir sus mensajes de esperanza y positivismo. Al hacerlo estaremos contribuyendo a crear un ambiente más positivo y respetuoso en torno a su figura. Kerem es un actor talentoso y comprometido, que ha demostrado su valía en cada uno de sus proyectos. Apoyar su trabajo es una forma de reconocer su esfuerzo y dedicación, y de contribuir a que siga creciendo como profesional. En definitiva, la supuesta explosión de sentimientos de Kerem Bürsin es, en realidad, una manifestación de su autenticidad y de su deseo de conectar con el público a un nivel más profundo. Es un recordatorio de que todos somos humanos y que todos experimentamos emociones complejas. Y es una invitación a ser más compasivos y comprensivos con los demás. Esta explosión no es más que una ventana a su alma, una oportunidad para ver al ser humano detrás del personaje público. Es una invitación a la empatía y a la comprensión, y un recordatorio de que todos tenemos nuestras propias batallas y desafíos. En resumen, hemos explorado la supuesta explosión de sentimientos de Kerem Bürsin, analizando sus declaraciones, acciones y su mayor implicación en causas sociales. Hemos reflexionado sobre la presión que siente como figura pública y sobre la importancia de la salud mental. También hemos hablado sobre su relación con Hande Erçel y sobre la necesidad de respetar sus decisiones. Y hemos concluido que en realidad, esta explosión es una manifestación de su autenticidad y de su deseo de conectar con el público a un nivel más profundo. Hemos visto cómo su vulnerabilidad y su honestidad lo han acercado aún más a sus fans, quienes lo admiran no solo por su talento sino también por su humanidad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem está siendo auténtico o que se trata de una estrategia de marketing? ¿Qué opinan de su relación con Hande Erçel? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Recuerden que el respeto y la tolerancia son fundamentales para que podamos intercambiar ideas de manera enriquecedora. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos.